Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo webinar realizado por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Este webinar se enmarca en una estrategia que tenemos dentro de una organización, de una estructura que de reciente creación dentro del Consejo, que se llama Escuela de Pacientes. Es una estructura donde nosotros lo que hacemos es dar toda la información, toda la divulgación y toda la formación posible a los pacientes y con los pacientes. Y en este caso, hoy comenzamos el segundo webinar sobre vacunación COVID que tenemos dentro de esta escuela de pacientes. Y concretamente el webinar de hoy se titula Vacunación de COVID en paciente dependiente. Como sabéis, la vacunación yo creo que es el tema más importante que tenemos ahora mismo desde la perspectiva sanitaria, aparte de las infecciones y de la pandemia que tenemos ahora mismo desde hace ya prácticamente casi un año. Es la luz de esperanza y un poco vemos el final del túnel de un año que ha sido tremendamente duro para el conjunto de la sociedad y a nivel mundial. Las autoridades sanitarias han estado trabajando intensamente durante un año y ha culminado con una estrategia de vacunación que, gracias a los investigadores y a todos esos profesionales que se han involucrado en la búsqueda de una solución factible en un tiempo récord, alcanzando vacunas de una calidad, seguridad y eficacia muy solventes, y ya os digo, en un plazo muy corto de tiempo. Y con esto las autoridades sanitarias a nivel mundial, a nivel europeo y también a nivel nacional, pues han diseñado una estrategia en vacunación que va modificándose a medida que va avanzando el estado de conocimiento de la vacunación y la disponibilidad de nuevas vacunas y la autorización por parte de las autoridades europeas sanitarias y las españolas, haciendo posible que esa vacuna llegue al usuario, llegue a la población, pudiendo frenar de alguna manera en un futuro próximo el avance de la pandemia. Para esto, el Ministerio de Sanidad ha realizado conjuntamente con las comunidades autónomas una estrategia específica de vacunación referente a grupos de población y tipo de vacuna a administrar. Y evidentemente los pacientes dependientes, los grandes dependientes, han sido uno de los grupos de pacientes que han tenido un mejor reflejo dentro de esta estrategia, ¿no? Y como hemos venido viendo, los grandes dependientes institucionalizados han estado prioritariamente en esta estrategia de vacunación, han estado en el grupo 1 de vacunación. Prácticamente se ha resuelto muy bien la vacunación a este tipo de pacientes institucionalizados y prácticamente se está terminando este proceso de vacunación, pero no hay que dejar de pensar también en otros grupos de pacientes también dependientes que han sido incluidos dentro de otros grupos, ¿no? Por un lado están el personal sociosanitario, que están también trabajando en ese grupo, con ese grupo de dependientes, porque no son grandes dependientes, sino que tienen un menor grado de dependencia institucionalizado. Y por último hay el gran dependiente de grado 3, que no está institucionalizado, que se mantiene a domicilio, pues está contemplado en el grupo 4. En algunas comunidades ya han empezado los procesos de vacunación a este tipo de paciente y bueno, esperamos que, como es un paciente priorizado por el nivel de riesgo que tiene en el caso de contraer la enfermedad, pues esta vacunación se haga de forma muy eficiente y muy rápida. Ya he comentado todo la estrategia de vacunación
ha contemplado en cuestión de pacientes dependientes y de grandes dependientes, pues creíamos que era necesario, desde el punto de vista de divulgación y de conocimiento por parte de la ciudadanía y de los pacientes, realizar este webinar para poder despejar todas aquellas dudas que como ciudadanos y como pacientes en algunos casos tenemos a la hora de los procesos de vacunación. Y para esto contamos con 4 expertos de muy alta talla, con unos currículums impresionantes, pero que voy a resumir de manera muy resumida para que tengan tiempo ellos para comentarnos su perspectiva y que os voy a pasar a presentar a continuación. En primer lugar tenemos a Luisa María Villar, que es jefe de servicio de inmunología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Es una investigadora que ha estado muchísimo tiempo trabajando en esclerosis múltiple y la verdad es que y muy implicada coordinando una plataforma de investigación en las plataformas de investigación del Instituto Carlos III. En segundo lugar tenemos a Susana Martín. Susana Martín es médico de familia, médico de atención primaria y es la coordinadora del grupo de prevención de enfermedades infecciosas del PAPS que es el grupo de vacunación, responsable de vacunación dentro de la Sociedad Científica SENFIC. En tercer lugar tenemos a Daniel Aníbal García, que es el secretario de Finanzas de COCENFE y a su vez es el presidente de FEDEMU, una persona que ha trabajado desde hace muchos años por el paciente y muy activamente desde las asociaciones de pacientes para el beneficio de los pacientes. Y por último tenemos a Carmen Mijimoye, que es farmacéutica comunitaria, es nuestra vocal nacional de ortopedia y bueno, pues una persona que es muy buena conocedora de todo el paciente dependiente, ya que trabaja muy estrechamente con ellos. Es experta en ortopedia por la Universidad de Alcalá y es farmacéutica y doctora en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Con este gran abanico de profesionales con diferentes perspectivas, lo que le hemos pedido a nuestros expertos es que nos planteen su perspectiva profesional respecto a la vacunación del paciente dependiente y una vez que los 4 nos aporten su perspectiva, sus inquietudes y cómo lo han estado viviendo durante este tiempo, pasaremos a una ronda de debate y además estaremos encantados que nos podáis plantear preguntas a través del chat y que nosotros trasladaremos de la mejor manera posible a nuestros invitados. Y sin más, pues agradeceros vuestra participación, también agradeceros a los que estáis allí escuchándonos al otro lado y le doy paso la palabra a Luisa María Villar y cuando quieras, Luisa. Hola Nati, en primer lugar quiero agradecerte tu amable presentación y vuestra invitación a participar en este debate que me parece del más alto interés. Y yo como inmunóloga quisiera empezar diciendo textualmente, si me acuerdo, unas palabras de la OMS que hablan sobre la vacunación en general como un mecanismo seguro, sencillo y eficaz de utilizar nuestras propias defensas para protegernos contra las infecciones. Hay vacunas que nos protegen al menos de 20 enfermedades, algunas de las cuales han sido erradicadas de nuestros medios gracias a la vacunación. Además, cuando nos vacunamos no solo nos protegemos a nosotros, protegemos a la gente que por sus características, por personas que están recibiendo inmunosupresión, por distintas enfermedades que no van a responder a la vacuna. Nosotros, ¿perdón? Pues nosotros protegemos a estas personas y que las vacunas salvan al menos 3 millones de vidas al año. Y dicho esto,
las vacunas frente al COVID han supuesto un esfuerzo impresionante tanto del mundo científico como de las agencias reguladoras. Yo he trabajado en algunas ocasiones como asesora de la Agencia Europea del Medicamento y sé lo difícil y lo duro que es el trabajo de las agencias reguladoras, que parece que aprobaran cualquier cosa y no se tienen en cuenta opiniones de pacientes, por supuesto, muchos profesionales, y son dosieres extensísimos que hay que leerse, discutir, y que nada que no sea seguro y eficaz pasa esos filtros, con lo cual pienso que tenemos que tener muy claro que aquellas vacunas que han pasado los dos grandes filtros que utilizamos en el mundo occidental, que son el de la FDA, la Agencia de Regulación para cualquier fármaco en Estados Unidos, y la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, eso es un marchamo de seguridad de que esas vacunas van a ser eficaces y van a ser seguras para nosotros, y que los efectos secundarios de estas vacunas siempre serán mucho más leves y transitorios que los efectos de la infección por el coronavirus. Yo trabajo en un hospital, les puedo garantizar que esto es muy duro, es una enfermedad que en personas mayores, en personas en grandes dependientes, es un factor de alto riesgo, y que desde luego la vacuna es un privilegio que tenemos, y tener vacunas en un año es algo que tenemos que agradecer a todos esos científicos y a las compañías farmacéuticas que han invertido y han estado ahí para esto. Y en cuanto a las vacunas que tenemos actualmente, tenemos varias, las de RNA mensajero, que son las de Pfizer y las de Moderna. Son vacunas que, aunque ya se conocían, el jugar a las grandes ligas se ha empezado ahora. Son un avance importantísimo porque son vacunas muy seguras y muy fáciles de fabricar. Son moléculas de RNA mensajero que no se puede integrar en el núcleo de nuestra célula, que no nos da una carga genética del virus, que solo nos valen para proteger una proteína del virus y se destruyen muy rápidamente, por tanto son segurísimas, y eso está bien para pacientes que pueden tener cierto grado de inmunosupresión, porque pueden estar seguros de que esa vacuna en ningún momento va a producir un virus activo, ni les va a producir la enfermedad. Los ensayos clínicos han demostrado que estas dos vacunas, por este RNA mensajero, dura muy poco en nuestro organismo, por eso hay que dar 2 dosis, y eso es importante saberlo, porque a mí me preguntan mucho si con una sola dosis podrían funcionar. Lo que se ha visto en los ensayos clínicos, o sea, las pruebas que las compañías farmacéuticas han hecho para ver de la eficacia de las vacunas, se han hecho con 2 dosis, o sea, los datos que tenemos son con 2 dosis. ¿Podría funcionar una dosis? Pues a lo mejor podría, pero no tenemos evidencia de ello, con lo cual esto quiere decir que si nos vamos a vacunar, hagámoslo bien, hagámoslo como se ha demostrado, con las 2 dosis, no por pasar un poco de fiebre queramos quedarnos en una sola, cuando muchas veces la segunda dosis da menos efectos secundarios que la primera. Las otras vacunas que tenemos son, por ejemplo, la de AstraZeneca, donde meten un trocito de ácido nucleico del virus en un virus inocuo. Hoy me ha preguntado alguien que si se pueden considerar como vacunas vivas. No se pueden considerar como vacunas vivas, porque no es un virus patógeno y porque además es un virus de un solo ciclo. No se puede reproducir. Es un virus que le falta una parte para que no se pueda reproducir. Solo es un vehículo para que la vacuna llegue a nuestras células, las células produzcan proteínas del virus y nosotros nos inmunicemos frente a ellas. Entonces, es importante saber que tanto la de AstraZeneca
como la de Janssen, que ya se ha aprobado, como la Sputnik, que es la vacuna rusa, de la cual todavía no ha sido presentada a las agencias europeas y, por tanto, no está aprobada en Europa. Y también una de las vacunas chinas, la CanSino, tienen esa estrategia, virus defectivos que no se pueden multiplicar, que solo se usan como vehículo para traernos los ácidos nucleicos del virus, o sea, un trocito del virus malo a nuestro organismo y que nos podamos defender. Hay solo una vacuna que yo sepa con virus inactivados y esa no se está planteando su uso en Europa. Fue una vacuna que implementaron los chinos al principio de la primera ola como una forma fácil de tratar de inmunizarnos. Entonces, las que tenemos son todas seguras y son todas eficaces. La de Janssen, que es la última que acaba de pasar, todavía no ha pasado la aprobación de la EMA, pero sí de la FDA, la agencia americana, tiene un poquito menos de eficacia, un 85 frente a un alrededor de 95 que tienen las de RNA mensajero. Tiene la ventaja de que solo hay que administrarla una vez, es así que se ha demostrado que es útil con una sola administración y seguro que va a ser muy útil para acelerar la vacunación en Europa. En cuanto a personas dependientes, aquellos que viven en residencias, etcétera, por supuesto, está clarísimo y así nuestro ministerio lo ha recogido, que deben vacunarse de forma preferente. Aquellos que están en casa, pues sin tener, todavía no sabemos cuánto más riesgo tienen, pero lo que no tienen es menos riesgo. Hay que vacunarse y vacunarse es súper importante. Es la única manera en la que podemos parar esto y esto ya se ha visto en las residencias de ancianos, donde ayer se publicaron por primera vez los resultados de este mes en el que ya ellos, que los ancianos en general tienen el sistema inmunitario, nuestras defensas las tienen mucho más bajitas en general, sobre todo las personas de más de 70 años. Y es por eso que esta pandemia les está afectando más. Bueno, pues hemos reducido alrededor de un 95% las infecciones. Solo en residencias en el último mes solo ha habido, frente a más de 5.000 contagios que había habido el mes anterior, este mes solo ha habido unos 200 contagios y se piensa que va a ir a menos. O sea, y esos pacientes no están inmunológicamente, no son los mejores. Entonces, al que se piense que porque ya se haya pasado no tiene que vacunarse, las personas mayores, estas vacunas que refuerzan la respuesta inmunitaria, es muy importante administrárselas y lo mismo para grupos de dependientes. Es lo que quería transmitiros y muchísimas gracias otra vez, Nati, por permitirme participar en este coloquio tan interesante. Muchísimas gracias a ti, María Luisa. Luisa María, desde luego es muy importante esa visión desde el punto de vista de la inmunología. Es importante conocer exactamente cuáles son los fundamentos de la vacunación y esa importancia que tiene la vacunación en esas personas mayores, en esas personas dependientes. Bueno, pues ahora damos paso, si os parece bien, a Susana Martín, que nos va a dar esa aproximación desde primaria, desde atención primaria. Ella es médico de primaria, con lo cual, cuando quieras, Susana. En primer lugar, quería dar las gracias por la invitación a Nati y disculparme porque estoy teniendo problemas técnicos de conexión que estoy ahí intentando solucionar sobre la marcha. Y bueno, sobre todo dar las gracias por la oportunidad de poder transmitir a personas que se sienten como más de riesgo, que son pacientes con minusvalías, con dependencias, una visión
ya como médico de familia de lo que es la esperanza de las nuevas vacunas disponibles y de la estrategia que se va a intentar poner y llevar a cabo para que consigamos vacunar lo antes posible y de una forma más práctica y más rápida posible. Solamente recordar que en el último documento que ha publicado el Ministerio, que ha sido una actualización de los programas de vacunación, ya se ha visto que a nivel general el porcentaje de la población que está vacunada es muy pequeña en España todavía, porque dependemos mucho de la disponibilidad de las vacunas. Recordemos que la compra de vacunas se hace a nivel europeo, luego se distribuye a diferentes países. Una vez que llega a España, se distribuye de forma equitativa entre el resto de las autonomías. Entonces, dependemos mucho de disponibilidad de vacunas para poder poner en marcha y llevar a cabo la estrategia de vacunación y llegar a la población general. Sí que es verdad que la estrategia de vacunación en los centros sociosanitarios y de grandes dependencias ha sido un éxito. Se ha conseguido ya vacunar con primera dosis hace una semana, los datos actualizados de este documento del día 26 de febrero, en torno a más de un 90% con la primera dosis y un 84% con la segunda dosis. Y eso es a datos de hace pues una semana, 10 días y hoy por hoy podemos decir que quedaban flecos de gente que no se había podido vacunar y que se sigue vacunando a la gente, a la población de grandes dependientes que estaban institucionalizados y que esperemos alcanzar cerca del 100% del porcentaje. Susana, estamos perdiendo conexión. A ver si lo podemos resolver en un momentito y si no, damos paso al siguiente ponente hasta que Susana pueda recuperar la conexión. La verdad es que lo que nos estaba comentando Susana y el gran éxito que ha tenido la vacunación en esos centros y en esos pacientes. Ahora sí te escuchamos. Yo no sé cuándo me he perdido, porque yo estaba hablando y he visto que estaba esto congelado. Estabas dando en ese momento las cifras las cifras del porcentaje de pacientes que se había vacunado con la segunda dosis en los centros y estabas comentando que era un éxito esta vacunación. Está siendo un éxito y de hecho, perdón, disculpad por los problemas técnicos que no me había pasado en otras ocasiones. La realidad es eso, que está siendo un éxito porque estamos llegando a vacunar a un porcentaje muy importante y esperemos que en las próximas semanas alcancemos cerca del 100% de la vacunación. Contaba también un poquito, pues, haciendo referencia a lo que había comentado ahora mismo Luisa María, que disponemos de tres vacunas ahora mismo autorizadas. Dos son de tipo ARN mensajero, que son las que están autorizadas para población mayor, los que son pacientes de mayor riesgo, por encima de los 55 años, y se está reservando la de AstraZeneca para pacientes menores de 55 años. Eso lo que nos está llevando es que se están solapando las estrategias de vacunación. Se está vacunando a la gente de población mayor con esas dos vacunas en función de la disponibilidad de la vacuna de ARN y la de Moderna y de forma pues eso, solapada estamos vacunando también a población menor de 55 años que se ha visto en los medios que se está vacunando a fuerzas de seguridad del Estado, estamos vacunando a profesores con esa otra vacuna. Entonces habrá gente que vea que se está vacunando gente más joven, pero es porque son diferentes vacunas y las vacunas que se van a utilizar para vacunar a población de riesgo y población más vulnerable son las vacunas de ARN mensajero y las vacunas de Moderna, que son las que están autorizadas para población mayor y de mayor riesgo. Por otro lado, decía que es muy importante, así centrándonos más en población dependiente, que ahora estamos empezando a utilizar estrategias de vacunación para vacunar ya a personas de este grupo de riesgo, pero que no están institucionalizadas, ¿no? Gente mayor y gente que pueda pertenecer a grupos de grandes dependientes de por encima del grado 3 de dependencia y que ya hemos empezado a vacunar en los centros de salud de forma centralizada. Incluso hoy, antes de salir del centro de salud, he visto ya, me ha alegrado ver a las primeras personas mayores, gente de 90, de 85 años que se acercaban encantados y contentos porque estamos empezando a distribuir y a administrar las vacunas en los centros de salud. Siempre que sea posible, las personas dependientes que se puedan trasladar, vamos a intentar
Bueno, mientras recuperas el sonido, yo creo que es una muy buena noticia la que nos está dando Susana. Ahora sí. Ahora. Perdone, que no sé qué está pasando con la red, me No he te trasladado a preocupes. otra habitación. No sé dónde se había cortado, porque he Estábamos visto... en esa fase que están llegando ya a los centros de salud las personas dependientes y llegan a esa vacunación y que estaban muy contentos. Estamos en ese momento. Eso es. Y lo que sí estamos intentando es que la gente dependiente, siempre que sea posible, con los familiares y que se puedan trasladar a los centros de salud, porque la logística de la vacuna, que hay gente que piensa que es por un problema de distribución, un problema de que no podamos llegar nosotros a los domicilios, que eso desde atención primaria, bueno, pues estamos acostumbrados y habituados a desplazarnos a los domicilios, a atender a los pacientes en su propio domicilio, pero el problema lo tenemos con las vacunas, que son vacunas muy delicadas, que tenemos problemas para poder transportarlas porque pierden eficacia, una vez mezcladas no se pueden transportar, y entonces siempre que sea posible intentamos que los familiares, las personas, siempre que se pueda, se acerquen al centro de salud o a los centros de vacunación para que podamos administrarles la vacuna con todas las medidas de seguridad, siempre con personal entrenado, dejándoles luego en observación posteriormente para que podamos atenderles en caso de que tenga cualquier efecto adverso, y en un medio protegido y seguro. Con respecto a la seguridad de las vacunas, que también pues, ha salido, bueno, en los medios de comunicación y ha salido también pues en otros medios, son vacunas muy seguras, son vacunas que se están declarando ya, bueno, pues, datos de farmacovigilancia, de datos reales de qué es lo que está ocurriendo en España, y se ve que no se ha encontrado ningún efecto secundario diferente a lo que se ha visto en los estudios, que son vacunas que son seguras, son vacunas que sí pueden producir algún efecto local o algún malestar general o algo de febrícula los primeros 24 48 horas, pero más allá de eso son vacunas que se están tolerando muy bien y que son vacunas que, sobre todo en los últimos datos y últimos datos que tenemos de eficacia se está consiguiendo disminuir las complicaciones, los ingresos y sobre todo, pues eso, sobre todo mortalidad, que es lo que se busca, ¿no? No buscamos tanto. Ahora mismo, en esta fase de vacunación que estamos, lo que buscamos es controlar o que los pacientes de riesgo no se compliquen, que no ingresen y que no padezcan una enfermedad por COVID grave. Es verdad que también los medios de comunicación, yo trabajo ahora mismo en el País Vasco, no sé si está en los medios de comunicación a nivel general, se están dando casos en hospitales pequeños que están atendiendo a pacientes COVID en los que los sanitarios vacunados, algunos de ellos, están dando positivo. Y la gente piensa que es que la vacuna no es útil. La vacuna es muy útil para disminuir complicaciones, es muy útil para disminuir mortalidad y es muy útil para disminuir neumonías que requieren ingreso hospitalario. No ha demostrado que disminuye la transmisión del virus. Uno se puede contagiar, pero lo importante no es que uno se contagie después de vacunarse. Lo importante de esto es que uno coja una infección leve, una infección sin complicaciones y una infección disminuyendo sobre todo mortalidad e ingresos hospitalarios, que es lo que hace que en estas personas, sobre todo las personas mayores, personas grandes dependientes, personas que son más frágiles, son los que están sufriendo pues, los estragos de esta enfermedad. Yo creo que el objetivo de vacunación tiene que ser proteger a la población, proteger sobre todo ahora mismo a la gente más vulnerable, más frágil, y conseguir una herramienta fundamental para poder superar lo antes posible esta enfermedad. Y luego animar a que todo el mundo tenga confianza en las vacunas, que nos consulte cualquier duda que tengan. Es muy importante que estamos disponibles para responder a cualquier duda que tengan tanto los familiares como los pacientes, porque nosotros somos los primeros en recomendar, en aconsejar y animar a que la gente acuda a vacunarse, porque les vamos a vacunar en un centro seguro, un centro adecuado, protegido, y que es una vacuna que son eficaces y son seguras. Muchas gracias. Luego, igual en el turno de debate, igual si hay alguna otra duda, podré concretar alguna cosa más. Muchas gracias. Sí, sí. Nada, gracias a ti, Susana. Sí, sí, porque nos están llegando preguntas ya de las personas que están conectadas. Efectivamente, el manejo de la vacuna es muy complicado, como decías, que vosotros estáis muy acostumbrados
a tratar al paciente, pero en este caso el manejo de la vacuna es delicado y deben de acudir a los centros de salud prioritariamente para tener una velocidad de vacunación bueno, que sea un poco estable y que asegure la vacunación de mucha gente. Esto lo conocemos los farmacéuticos, que en la primera fase de vacunación con las primeras vacunas, con Pfizer y con la vacuna de Pfizer y de Moderna, en algunas comunidades autónomas como Andalucía y como Extremadura se recurrieron a los colegios y a toda la infraestructura de distribución farmacéutica para el transporte de estas vacunas y ha sido una experiencia, está siendo una experiencia muy complicada por ese manejo delicado de la vacuna, ¿no? Y después a nivel hospitalario incluso todos los protocolos que han tenido que hacer los farmacéuticos hospitalarios para tener disponible esa vacuna en los hospitales y poder en esa primera fase, poder incluso tener disponible para esa estrategia en pacientes institucionalizados, pues ha sido un trabajo muy grande. Muchas gracias, Susana. Bueno, sin más doy paso a Daniel. Daniel es el representante de COCENFE. Es la persona que está representando aquí a todos los pacientes que realmente son el centro. Nosotros somos, como profesionales sanitarios, somos accesorios, aquí los importantes son los pacientes y tienen una gran experiencia y aunan una gran experiencia porque han tenido que lidiar con muchas situaciones que les han surgido ahora en esta fase de vacunación en pacientes institucionalizados y han tenido que resolver situaciones cotidianas de día a día que se plantean cuando se acude a vacunar a ese paciente institucionalizado. Y ahora esto, por ende, pues va a repercutir y va a ser modelo y piloto y nos va a servir su experiencia para cuando lleguemos, ahora que estamos llegando a esos pacientes dependientes, pero que ya no están en residencias y están en su domicilio. Cuando quieras, Daniel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, al Consejo y si me vais a permitir, muy expresamente a Nati, porque aunque ambos dos somos muy jóvenes, llevamos ya muchos años en colaboraciones en otras vidas de Nati y creo que es mutuo, nos tenemos un cariño muy profundo. Por lo tanto, todo lo que dijo en la introducción está motivado por este profundo cariño y no por la objetividad. Por lo tanto, tomarlo todo a beneficio de inventario. Si me vais a permitir, voy a intentar hablar tanto de la vacunación que ya hemos tenido, porque creo que puede ser interesante conocer algunos obstáculos que hemos tenido que puedan servir de utilidad en otros momentos, como lo que vemos actualmente y lo que reivindicamos para el futuro. Nosotros en COCENFE tenemos como objetivo varias residencias, varios elementos residenciales, por lo tanto, gestionamos directamente residencias y hemos vivido, si me permitís, los problemas de la práctica de la vacunación de este grupo 1 de las personas institucionalizadas. Una que hemos vivido y no se habla ahora es del centro con brote. Al principio había muchos centros con brote en el que el día que se iba a vacunar había un brote y no se podía vacunar. Y eso realmente ha sido un elemento que ha creado mucho estrés a la persona cuando se daba una fecha y se postergaba, ¿no? Y a veces esos momentos del brote, pues creo que no se han lidiado bien quizás en lo comunicativo, ¿no? Quizás en el explicar, en quizás porque el brote afectaba a toda la residencia y no se podía vacunar a nadie de esa residencia, cuando sin embargo se podía quizás compartimentar y se había hecho en otros momentos lo de la compartimentación de centros, ¿no? Estos han sido problemas que, si me permitís, no se han resuelto muy bien, quizás casi más en lo comunicativo o en lo explicativo y en la práctica, ¿no? Esa situación de hoy venía a vacunarnos y no llega, ¿no? Y eso ha creado unos estreses bastante importantes. Y otro elemento, no muy frecuente, pero que cuando ha ocurrido ha dado muchísimos dolores de cabeza, ha sido cuando una persona se encuentra judicialmente incapacitada y tiene un tutor legal. Y el tutor legal, a pesar del consenso científico, incluso del propio médico o enfermería del centro, se negaba a que la persona que se encuentra tutorizada se hubiese vacunado. Aquí hay que reconocer que los jueces de primera instancia
en cuanto se les ha puesto en comunicación esta situación rápidamente. En los casos que yo conozco, han emitido una autorizando la vacunación de esa persona. En muchos casos decían, siempre que no haya ningún criterio clínico que lo desaconseje, debe ser vacunada la persona. Pero esto, bueno, ha sido una realidad que hemos tenido y que, como gestores de estos elementos residenciales, muchos desconcertados, hemos tenido que lidiar en muchos casos con los jueces de primera instancia. También la estrategia ya lo reconoce. ¿Qué ocurre cuando hay dos tutores y cada uno tiene una opinión contrapuesta? Pues ahí ya reconoce claramente la estrategia que en caso de duda de dos tutores, uno con una opinión diferente, se vacune porque ya se encuentra que es la situación preferente. Por lo tanto, ya se ha ido solucionando quizás precisamente porque esa estrategia ya, como bien sabemos, es una estrategia viva. Cuarta edición, pues ya va recogiendo estas situaciones. Ahora también nos encontramos con el grupo cuarto, el grupo de gran dependiente del grado 3. La estrategia hace una declaración desde mi punto de vista muy acertada, que es grado 3 reconocido o grado 3 en proceso de reconocimiento o no, o ni en proceso, pero que tenga una situación que médicamente lo acredite. Sin embargo, lo que estamos viendo en la práctica es que es muy difícil llegar a esto, porque es una persona, si me permitís el chascarrillo, que no está en ningún listado, porque es una persona que tiene algo médicamente acreditado, pero ¿dónde está eso recogido, no? Si no está en los listados, no está volcado, y ahí quizás es una labor, y ahí, si me permitís, creo que el Ministerio y Estrategia reconoce muy bien esa situación, pero en la práctica, en algunos sitios, no se está detectando a esta persona con una situación de una gran dependencia, es decir, una necesidad del concurso de esta persona prácticamente en todos los momentos de su vida, pero no se está solucionando bien esto, quizás por un problema del dato. La estrategia lo reconoce, pero no se accede al dato, ¿no? Y aquí quizás veo a Susana Martín, a Luisa como profesionales sanitarios, quizás es un problema quizás del dato, ¿no? Y de cómo estas personas pues igual no se encuentran suficientemente bien codificadas para que puedan ser capturadas como una situación médicamente acreditable equiparable al grado 3. No son casos muy frecuentes, pero existen y en algunas comunidades me consta que están siendo especialmente difíciles. Respecto a los temas de logística, acceso, accesibilidad, ya lo comentó Susana, pues lo obvio y lo preferente es ir al centro sanitario, pero bueno, también estamos viendo cómo está ocurriendo las vacunaciones en esa atención tan propia de la atención primaria del domicilio, pues cómo se está yendo a los domicilios, y también vemos cómo la estrategia ya empieza a reconocer qué se debe hacer para el transporte de las vacunas, qué se debe hacer con los viales, cómo se deben llegar. Por lo tanto, estamos viendo cómo hay ese avance, porque no debemos olvidar que en muchos casos un gran dependiente con el concurso del cuidador, pues quizás pueda desplazarse al centro sanitario, pero en algunos casos no es factible, ¿no? Y ahí sí hay que reconocer pues esa capilaridad también de atención primaria y atención a domicilio que estamos viendo. Aquí, si me permitís, como debe de la estrategia, es el cuidador no profesional, que realmente en nuestro entorno realmente es una cosa muy común, mucho más de lo que pensamos. ¿Cuántos de nosotros no conocemos, quizás si pensamos 3 minutos de gente cercana a nosotros, dependientes que tienen cuidadores no profesionales? Y se encuentra esta situación sin recoger. Creo que deberíamos pensarlo, ¿no? Porque si al cuidador profesional se le vacuna y viene a recoger la estrategia, ¿cómo debe hacerse? Debería también haber esta situación para el cuidador no profesional. Además, muy prevalente, como bien sabéis, en el caso de los menores de edad dependientes, en el que un sistema de prestaciones pues tiene una prestación que son más de seguridad social que de dependencia, por lo tanto hace que este cuidador se encuentre en este limbo de no estar reconocido como cuidador profesional. Y tampoco me quiero extender mucho más y ahora viene, si me permitís, mi opinión sobre el grupo séptimo, que es de estrategia, que es el de menores de 60 años con condiciones de riesgo alto, según leo literalmente, ¿no? Esto es quizás un elemento que está creando mucho ruido últimamente y que las entidades de pacientes, de personas con discapacidad, nos tienen muy preocupados, ¿no? Esta sensación de postergación, nos encontramos las menores de 60 años con condición de riesgo ordenados ordinalmente en el 8º grupo de vacunación de ARN mensajero y además expresamente viene reflejado que no se podrá empezar este grupo séptimo, 8º en el orden, hasta que no se acabe con la vacunación de las personas de 60 años o más, ¿no? Aquí, y también otro elemento que para mí, si me permitís, esto es una opinión personal, es gravísimo, como dice que se describirá más adelante cuál es la condición de alto riesgo a vacunar, ¿no? Esto está creando
una sensación de dudas. Al fin y al cabo, la incertidumbre y la duda es lo que el ser humano es peor de gestionar. O sea, somos unos seres que vivimos en la certidumbre, ¿no? Y actualmente estamos viviendo en la incertidumbre de cuándo se nos va a vacunar a las personas de alto riesgo y quiénes seremos de alto riesgo. A día de hoy, lo único que parece ser público es un comentario de un consejero en una rueda de prensa. Sinceramente, creemos que no puede pivotar la estrategia comunicativa o las priorizaciones de cuáles son los colectivos de riesgo por una rueda de prensa de un consejero, ¿no? Cuando debería haber sido, desde mi punto de vista, un documento de la ponencia de vacunas o de la Comisión de Salud Pública en la que se especificase cuáles son los grupos de riesgo, cuáles no, y por qué se han tomado estas decisiones. Está claro que elegir por decisión es excluir, y hay que hacer una elección, porque sabemos que es un elemento de restricción de vacunas, con una población mucho mayor de las vacunas que tenemos, y hay que hacer una elección. Pero sería muy importante que se hiciese esta labor de explicar por qué se han tomado esas decisiones, sobre todo teniendo en cuenta el marco bioético que ya viene marcada la estrategia. El primer borrador, la estrategia, que os recomiendo la lectura a todos vosotros, si solo lo habéis hecho, hay un marco bioético muy importante sobre la vacunación y se reconoce la obligación de la priorización a los colectivos más vulnerables, que es un componente básico de las obligaciones que tiene España como país, firmante de tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Priorizar al más vulnerable. Por lo tanto, nos encontramos con una situación de tremenda incertidumbre y de tremendo malestar, porque no debemos olvidar, y vosotros lo sabéis mejor que yo, que hay muchas personas con discapacidad física y orgánica, con enfermedad crónica, que tienen una situación personal que les expone en mucho mayor riesgo a desarrollar una COVID o en caso de infectarse, de desarrollar una forma especialmente grave, ¿no? Y ese principio de solidaridad, de equidad, pero sobre todo de protección al más vulnerable, creemos que no se está cumpliendo bien o no se está cumpliendo al haber sido postergados las personas con condición de alto riesgo al grupo séptimo, ordinalmente el octavo, y que tal y como dice la estrategia no se empezará a vacunar a estos colectivos hasta que acabe el grupo de los mayores de 65 años. Sin más, creo que he clavado los minutos que me has dicho, Nati, pero quedo a vuestra disposición para cualquier apreciación posterior. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel, y por transmitirnos toda la experiencia que habéis obtenido en estos momentos iniciales de vacunación. Yo creo que es muy representativa y puede orientar mucho a aquellos pacientes que ahora van a empezar en su proceso de vacunación. Ya lo habéis vivido como confederación, como asociación de pacientes, y yo creo que es tremendamente útil que compartáis toda esta información para poder orientar, como digo, a estos pacientes que vienen ahora y les logra o llega ese turno de vacunación. Muchas gracias y bueno, ahora pasamos a la última ponente, Carmen, nuestra vocal nacional, Carmen Mejimoye. Ella es farmacéutica comunitaria, es nuestra vocal nacional de ortopedia, trabaja intensamente con pacientes dependientes, conoce muy bien en su día a día cuáles son las inquietudes y cuál puede ser la labor del farmacéutico y en concreto en este caso el farmacéutico comunitario que está muy cercano a este tipo de pacientes. Carmen, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero, gracias al Consejo por haber organizado este webinar, que creo que es muy interesante. El problema de ser la última es que muchas de las cosas que me habría gustado decir, pues ya lo han dicho todos. Pero bueno, la verdad es que lo primero es poder decir que qué grandes afortunados somos, como había dicho Luisa María, para que en un año hayamos conseguido tener tantas vacunas, y eso es todo gracias a la investigación, que es fundamental que haya investigación tanto en España como en Europa, como en el mundo, para poder solucionar estos problemas. Imaginémonos que hubiéramos tenido una vacuna hace un año, pues la cantidad de muertes que habríamos podido reducir. También preocupa mucho la gran incertidumbre o la gran cantidad de dudas que nos podemos plantear a la hora de pensar en vacunarnos o no vacunarnos. Es que esa duda no se nos puede pasar por la cabeza. Todos tenemos conocidos o amigos que han padecido un COVID y sabemos el cambio que puedes tener en tu vida
de una semana a otra o en 15 días. Y cada muerte al final es es destrozar un hogar. Entonces, yo le diría a cualquier paciente y a cualquier cuidador y a cualquier persona que nos esté viendo, por favor, no dudéis jamás en vacunaros, pero me da igual qué vacuna, porque como bien decíais antes, todas las vacunas son seguras, si no, no se habrían aprobado. Entonces, esto sería quizá mi primer mensaje. El segundo mensaje, que parte lo había comentado Daniel, es cierto que donde lo que más se ha trabajado hasta ahora ha sido en la vacunación en las zonas, en los centros sociosanitarios, y ahora es cuando se está empezando a trabajar en la vacunación en pacientes que están en sus casas, pacientes dependientes. En ocasiones tenemos problemas para poder trasladar a estos pacientes a los centros de salud, por lo que estábamos comentando de las vacunas. Y de hecho, en muchas ocasiones nos están solicitando a nosotros desde las farmacias o desde las ortopedias a ver si podemos colaborar, pues a través, llevándoles una silla de ruedas. Incluso nosotros nos ha ocurrido personalmente de hacer de transportistas porque, bueno, pues parte de la familia estaba trabajando y no querían perder su oportunidad de vacunarse. Porque claro, estos pacientes le dicen, no, es que no me van a vacunar hoy, dice, pero a ver si me quitan la vez y no me vacunan el próximo día. Entonces, ellos que son inteligentes mucho más que otros, saben que no quieren perder esta oportunidad. Entonces, sí que nos hemos tenido que ir a ayudarles. El papel que me parece muy importante y del que hay que subrayar muchísimo es el papel que había comentado Daniel del cuidador que es familiar o en muchas ocasiones el cuidador que no pertenece a la administración, porque en general no se ha contemplado o no se está contemplando a estas personas. Y después del gran cuidado que estamos teniendo con nuestros pacientes para evitar que tengan esta enfermedad, ¿qué va a ocurrir si no vacunamos al familiar o no vacunamos al cuidador? El cuidador el fin de semana o en sus horas libres puede hacer lo que quiera y cuando vuelve trae la enfermedad a casa. Entonces, bueno, pues antes de estar vacunado este paciente dependiente, pues puede suponer un gran problema y de hecho yo creo que todos también hemos tenido casos de que hemos cuidado muy bien al paciente dependiente y no salía de casa, pero el virus ha llegado a casa. Entonces, en ese sentido también habría que tener cuidado y yo creo que sería muy importante hablar con las administraciones sanitarias para que tengan en cuenta estos dos puntos, tanto al familiar que se encarga de cuidar del paciente, como por otra parte de este cuidador, pero que no pertenece a la administración pública, porque normalmente este otro cuidador sí que está contemplado. Y por último, también tenemos los pacientes dependientes que estamos comentando, bueno, pacientes que tienen algún tipo de patología. Bueno, nosotros sabemos que el COVID no sabemos cómo va a reaccionar, sabemos que hay varios fenotipos, pero no sabemos cómo vamos a reaccionar nosotros frente al COVID, porque al final, por desgracia, en muchas ocasiones esto es una lotería. Pero es que menos lo sabemos con otros tipos de pacientes que tienen pues, cardiopatías o que tienen problemas pulmonares o que están inmunológicamente más deprimidos, porque a mí como farmacéutica se me han presentado todo tipo de casos en mi farmacia y en mi ortopedia, donde hay gente que tenía muchas patologías y han resultado ser personas asintomáticas y bueno, pues hay otros casos en los que no. Entonces, yo creo que aunque sean menores de esta edad que estamos contemplando para la hora de ponerle las vacunas, yo creo que son personas a las que hay que tener una especial mención y cuidado con ellas, porque precisamente el problema que tenemos es que no sabemos
cómo va a actuar este virus. Entonces, al ser más vulnerables, creo que tendría que tener la administración sanitaria, el ministerio tendría que contemplarlos más. ¿Qué es lo que se hace desde oficina de farmacia o qué es lo que hacemos desde la ortopedia? La verdad es que lo que principalmente hacemos es tranquilizar. Tranquilizar respecto a todos estos pacientes que están diciendo que, Dios mío, bajo ningún concepto me pondría una vacuna, porque la vacuna no se ha aprobado, porque total, si el resto de vacunas se tardan 5 o 10 años en sacar una vacuna, ¿cómo se ha podido sacar esta vacuna en un año? Y bueno, pues se les explica, pues como hemos dicho, señores, son vacunas muy seguras y que gracias a Dios las tenemos. Y de hecho yo soy, vamos, que a mí en cuanto me han ofrecido la vacuna he sido la primera que he ido yo a ponérmela. Y no hay que perder la oportunidad y quitar miedos y tranquilizar. Y sí que es cierto que es bueno informar a la población de que a lo mejor poniéndonos la vacuna vamos a continuar teniendo el virus, pero que lo principal es que vamos a conseguir que no tener todos estos problemas secundarios tan graves como puede ser la hospitalización y finalmente una muerte. Y yo creo que eso era más o menos lo que quería decir. Muchas gracias, Nati, y ya os dejo a las posibles dudas. Bien, pues muchísimas gracias, Carmen. También nos has ilustrado con esa visión desde la profesión farmacéutica, desde la farmacia comunitaria. Y yo creo que yo tenía aquí planteadas algunas dudas, algunas cosas que habéis estado comentando, pero es que tengo otra cantidad de preguntas en el chat que creo que voy a intentar pasaros las preguntas del chat y si nos queda un poquito de tiempo y ya vamos un poco al debate y un poco más a las preguntas que os iba a plantear, ¿no? Pero si os parece, empezamos. El programa no sé por qué, pero me ha desordenado. No tengo las preguntas por orden de entrada, pero intentaremos contestar y plantearos todas las preguntas que nos están diciendo. Os las pasaré, yo os las leo, vosotros el que crea que puede contestar, que conteste, a lo mejor hago una orientación y si alguien quiere complementar, pero que sea cortito porque es que hay muchísimas y me gustaría dar respuesta a todas las inquietudes que tienen los asistentes al webinar, ¿no? Hay una pregunta que nos hace de Ángel Sierra y nos dice, bueno, es que a veces, bueno, no voy a leer la pregunta textual, pero a veces parece que hay miedo de decir que no pasa nada, que nos vacunemos todos, que esto es lo que tiene que ser, ¿no? Y quizás, ¿por qué ese reparo en decir claramente, hay que vacunarse ya? Quizás yo lo que noto es que los expertos que estéis aquí sois muy claros, ¿no? Y a lo mejor a veces en otros ámbitos no se es tan claro. Entonces, no sé si alguno de vosotros tenéis respuesta para esto. Pues mira, yo me gustaría contestar y es cierto que tenemos que, cuando oía a Daniel sobre pacientes que necesitan la autorización de sus tutores, ¿qué mensaje estamos dando a la población cuando alguien se niega a autorizar una vacuna? O sea, es que es dramático. O sea, tenemos que ser todos súper claros. O sea, tenemos claro que sabemos que vivimos en un mundo donde la confianza en las instituciones está en declive, pero no podemos ya poner en duda a las agencias, a la OMS y poner en riesgo a la población de esta manera. O sea, todos sabemos lo que es pasar un COVID, todos tenemos conocidos, todos desgraciadamente conocemos casos en nuestra vida profesional y en nuestra vida personal. Todos hemos leído sobre estas vacunas, todos hemos visto los ensayos, estamos viendo resultados en países como Israel, que va por delante de nosotros y que cuando vacunaron a los ancianos, que son, como sabéis, el colectivo más en riesgo, curiosamente durante un tiempo los ancianos se contagiaban muchísimo menos que la gente joven. Por todo eso tenemos que ser súper claros, porque y no esta gente mediática que ahora nos salen expertos en vacunas en los campos
más increíbles diciendo si las cosas que es que yo, de verdad, que falta de responsabilidad y que falta de, te diría, de humanidad. O sea, desde el campo sanitario, desde las farmacias que hacéis una labor de difusión tan importante, los médicos y nosotros en los hospitales tenemos que ir a uno y que la gente de verdad sepa que esto, que hay que vacunarse y punto. O sea, pero y punto. Son seguras, incluso gente con la inmunidad comprometida se está viendo respuesta y en cualquier caso son muy seguras. No me enrollo más, que tienes muchas preguntas. Muchas si me gracias. permitís, o sea, nosotros que llevamos también mucho tiempo con el tema de vacunas, cuando se habla de vacunas siempre hay gente a favor y gente en contra. Pero lo más importante de esto es saber que son vacunas inactivadas, que no producen la enfermedad, que siga habiendo dudas con respecto a eso, y que son seguras. Y que además, que estamos ahora hablando sobre la priorización de las vacunas, se está priorizando por riesgo, por la gente que más se muere y más que se complica. Pero la idea es vacunarnos todos, llegar a toda la población, a todas las edades, a todos los grupos de riesgo, a gente sana, a todo. Entonces, todo el mundo está, por una parte hay gente con dudas y otros que dicen que yo me quiero vacunar ya. Se va a vacunar a todo el mundo en función de que tengamos vacunas. Esa es la idea, que toda la población se vacune para conseguir erradicar o conseguir evitar o controlar esta pandemia. Son muy seguras, son vacunas eficaces y son vacunas inactivadas que no producen la enfermedad. Y vamos a ir a vacunar a toda la población cuando se pueda y según la disponibilidad de las vacunas, que es muy importante esto. Yo una frase que en muchas ocasiones suelo decir es: tú a lo mejor no te quieres vacunar, pero aunque sea por tu familia, por tus amigos, por tu gente allegada, vacúnate. Tú, si no crees, vale, pero hazlo por ellos, por salvarles a ellos. Yo creo que eso es un buen eslogan para decirlo, para poderlo utilizar. Nos llega otra pregunta y nos preguntan que si has tenido ya la COVID, te puedes vacunar igualmente y qué tiempo de espera tiene que haber, porque eso sí que ha habido alguna recomendación por parte del Ministerio. Sí, pues efectivamente, sí, en la última actualización va también en función del riesgo de la persona, ¿no? y va en función de la edad. La persona que se contagia con menos de 6, o sea, se sabe que una persona que ha pasado la enfermedad protege los anticuerpos aproximadamente durante 6 meses. Esos son los datos. Es muy excepcional que una persona que ha pasado la enfermedad se pueda volver a reinfectar en los siguientes 6 meses. Con lo cual, las personas que han pasado la enfermedad en los 6 meses anteriores a cuando les proponemos la vacunación, se dice que esperen desde que han pasado la enfermedad unos 6 meses para poder vacunarse. Eso en gente menor de 55 años y sin patología de base. Cuando nos llegue a ese grupo de población, sobre todo a la que se está vacunando a los profesores, si han pasado la enfermedad hace más de 6 meses, se les recomienda vacunar. En gente de 55 años o menor sin patología de base se les dice que pueden esperar 6 meses para administrarles la vacuna. En la gente de riesgo, gente que realmente es más vulnerable, la gente que se complica más, no se recomienda esperar 6 meses. En cuanto pasen la enfermedad y ya estén recuperados, se recomienda en residencias, por ejemplo, que ha habido casos de infecciones, ¿no? que se ha dado antes justo de que se puedan vacunar o incluso entre una primera y una segunda dosis de la vacuna, que todavía no estaban protegidos y se han infectado. La gente que ha pasado el COVID, de gente de muy alto riesgo, gente mayor y gente con patología de base que hace que sean más vulnerables, se tienen que poner la vacuna en cuanto estén recuperados. Y al hilo de esto nos llega otra pregunta y viene muy al hilo, ¿y sabemos cuánto? Porque sabemos que cuando aparece la enfermedad, bueno, pues parece que hay una inmunidad durante 6 meses, o lo que se ha sacado y lo que nos estabas comentando, Susana. Pero ¿sabemos cuánto dura la inmunidad de las vacunas? ¿Tenemos alguna idea, algún dato? Sí, hay una cuestión. La inmunidad de las vacunas dura muchos años. El problema de estos virus es que son virus mutagénicos, o sea que los virus pueden cambiar y que nuestra inmunidad no es que no valgan la inmunidad frente a las vacunas, es que los virus cambian y de esa manera escapan a nuestras defensas. De todas maneras, de nuevo, es lo mismo. Cuanto más tardemos, porque obviamente la vacunación frena la diseminación de las infecciones y
evita las mutaciones. Por eso también es muy importante vacunarse, para que no haya nuevas mutaciones y las vacunas sean efectivas durante mucho tiempo. Por ejemplo, las de Pfizer, las primeras que empezaron los ensayos, ya se sabe que los anticuerpos duran más de 9 meses. De momento, es el tiempo que llevan desde que los primeros pacientes los primeros individuos se vacunaron. O sea que los anticuerpos se mantienen estables durante bastante tiempo, pero aunque no haya anticuerpos, la protección sigue, porque tenemos células de memoria y no hay que equiparar anticuerpos con protección. Estamos protegidos aunque nos bajen los títulos de anticuerpos. Y cuanto antes nos vacunemos, más protegidos estaremos, porque evitaremos mutaciones. Hay un gran grueso de preguntas relativas a condiciones clínicas que ahora intentaré resumir de alguna manera, pero hay una pregunta y eso sí que nos ha llegado a los colegios y a los farmacéuticos, y es: paciente con algún tipo de reacción adversa a la vacuna de la gripe, si tiene alguna reacción cruzada con la vacuna del COVID. Es decir, si yo he tenido reacciones adversas, una reacción adversa con una vacuna de la gripe, ¿tengo contraindicación de vacunarme o no me va a pasar nada, o tengo que esperarme a un tipo de vacuna? Yo sí. No sé si os respondo yo en principio. La única contraindicación total y clara y absoluta es haber tenido una reacción severa, importante, alérgica a una dosis previa de una vacuna de COVID. Esa es la contraindicación más clara. El hecho de que tú hayas tenido una reacción alérgica a un medicamento que te hayan puesto intramuscular, a un contraste, o una reacción de un alimento, no contraindica la vacunación. Lo que os decía antes, se está haciendo la vacunación con personal entrenado, se está haciendo ahora mismo en los centros de salud. Antes se desplazaba el equipo de vacunación con todos los medios y todas las medidas para que, en caso de que se dé una reacción alérgica, se pueda atender en el momento y solucionarla. No es una contraindicación para vacunarse. Lo que hacemos es tenerles en observación después de la vacuna a toda la población durante un mínimo de 15 minutos y a gente que tiene antecedentes de alergias durante 30 minutos. Pero siempre en un centro seguro y con personal entrenado para atender en caso de que se dé. Y yo creo que enfatizar también que los datos de farmacovigilancia que se han publicado en España ha sido excepcional. Ha habido casos contaditos con los dedos, 4 o 5, menos de 10 casos de reacciones importantes cuando se han administrado más de, pues no sé si llevamos 4 millones de dosis de vacunas puestas, ¿no? O sea que es excepcional. Y en caso de que se dé, tenemos los medios para atender a una persona en caso de que tenga una reacción alérgica. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta que yo creo que va... Ay, Daniel, que has desaparecido y la pregunta era para ti. Daniel, si no paso a la siguiente. Yo creo que estaba bastante dirigida a ti, ¿no? Carmen López nos pregunta qué pasa con las personas que tienen reconocida gran invalidez, pero están pendientes de resolución de valoración de dependencia. ¿Cómo están clasificadas? ¿Cómo tienen que hacer este tipo de personas? Pues formalmente son, se me oye, ¿verdad? Sí, formalmente son el grupo tercero, porque dice la estrategia que es gran dependiente o pendiente de valoración con acreditación. O sea, realmente es lo que comentaba, este problema de cruzar el datos. Quizás en estos casos, y lo que hemos estado viendo, es que algunas veces, si tú de manera proactiva intentas contactar con el centro de vacunación, el centro de salud, por ejemplo, pues se puede acreditar esta situación y entonces, digamos, te meten en el listado. Susana probablemente tenga una experiencia práctica mayor que la mía, porque es más, se mete a nivel confederación, pero lo que hay que transmitir y lo que hemos visto por mi experiencia es, se está en estrategia, quizás no estás en el listado, pero si estás reconocido de manera proactiva, lo comentas, el profesional ve que estás en la estrategia y se procede a la vacunación. Lo que hemos pedido y una reivindicación quizás más, si me permites, de gestión sanitaria es que haya este cruce de datos para que no tenga que estar la persona de manera proactiva haciéndolo. Pero clarísimo, es que leéis la estrategia y lo marca claramente, cómo es la persona no valorada, pero que tenga médicamente acreditado, lo es.
y una prestación de gran invalidez, claramente ya el reconocimiento del INS es que requiere concurso permanente de una tercera persona. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no hay la menor duda. Hay el problema de los datos estancos, que eso es otra película que tendríamos que hablar, porque tenemos datos del INS que no se conocen con los datos de Seguridad Social y no se conocen con los datos del sistema sanitario, ¿no? Pero bueno, esto creo que ya es para otro webinar o para una serie de ellos. Yo, si me permitís, yo creo que se pongan en contacto con el médico de cada familia o con su enfermedad de referencia, porque nosotros conocemos a nuestros pacientes y especialmente conocemos a los pacientes dependientes, ¿no? Porque somos, pues nos desplazamos a los domicilios, les conocemos y somos nosotros muchas veces los que iniciamos los trámites de dependencia, hacemos los informes de valoración, ¿no? Entonces, que se pongan en contacto con nosotros, que nosotros estamos filtrando los listados, conocemos un poco a los pacientes y sabemos quién, aunque no sea o esté en trámite para aceptar esa incapacidad o esa minusvalía, que se pongan en contacto con nosotros, que conocemos a los pacientes y podemos facilitar la vacunación si consideramos que cumple los criterios, por supuesto. No se trata de ponerse nadie delante de otro, simplemente que si cumple los criterios, los listados estén bien filtrados y se les vacune cuando les corresponda. Aquí hay una pregunta y una inquietud que yo creo que también nos llega a las farmacias, que es cuando la persona es dependiente y tiene un grado de minusvalía y realmente tiene una pareja que es cuidadora no profesional, que evidentemente que es un poco más joven que esta persona. Y claro, la inquietud es, seguramente a mí me tengan que vacunar en una franja, pero claro, a mi pareja, a mi cuidador no profesional, pues le van a vacunar en otra franja, con lo cual tienen un riesgo, evidentemente, no de menor de complicaciones porque ya está vacunado, pero siguen teniendo un riesgo contra la enfermedad porque la otra persona que está todo el día con él pues no está inmunizada, ¿no? ¿Se está observando de alguna manera esta vacunación al cuidador no profesional? Y Daniel, también un poco para ti la pregunta, ¿no? ¿Estáis trabajando desde las asociaciones de pacientes con el Ministerio para ver? En principio, lo hemos comentado los dos, Daniel y yo, en principio no está contemplado el familiar si no es, o sea, porque no está trabajando y no pertenece tampoco a la administración. Entonces, pues tendrá que esperar su turno o que cambie un poquitín la forma de actuar. No sé lo que estaréis, Daniel, no sé si estáis trabajando también en ello. Sí, nosotros en COCENFE y muchas entidades compañeras estamos reivindicando esto porque la estrategia lo marca claramente, cuidador profesional, por lo tanto con exclusión expresa del cuidador no profesional. A veces cuando hablas cuál es el motivo de esta exclusión, hay una respuesta que no voy a decir porque estamos en un webinar y no quiero que penséis que hay mentes que son capaces de pensar esas cosas que nos han llegado a decir. Pero realmente el cuidador no profesional no se aprovecha de ninguna situación. Al contrario, puede ser unas situaciones de otra sociedad de una persona de mayor altruismo que puede existir. Quizás hasta excesivo, o sea, en algunos casos. Por lo tanto, son personas que de una manera no profesionalizada, pero están cuidando. O sea, y es una realidad. Hay algunas personas que tienen una prestación de seguridad social para hacer esto. O sea, eso no es profesional, pero le falta muy poquito, sinceramente, para serlo. Es una persona dedicada a ello. Por lo tanto, es una reivindicación y la pregunta era de las personas mayores, pero también de los menores dependientes, que hay muchos cuidadores de menores dependientes. Luego habríamos una discusión que yo no soy quien para entrar de la vacunación en el menor, no soy quien para entrar, pero cuando ocurra, no debemos olvidar la vacunación del cuidador profesional del menor dependiente, que también los hay y en esos casos, en muchísimos casos, el cuidador ya es no profesional. También otro webinar es esta figura en nuestro sistema de cuidado no profesional, una dependencia o un desarrollo muy precario, ¿no? Quizás uno de los déficits que tenemos en España como un país avanzado que somos, ¿no? Un sistema de cuidados que depende de que una persona, un familiar, entregue su vida para dejar a ese familiar a ser cuidador. Pero bueno, no quiero filosofar de esto, pero que sí estamos reivindicando esto. Y ahora no podemos decir más que lo que es la estrategia y que desde mi punto de vista es
es erróneo. También otra pregunta que nos está llegando es una inquietud, porque sí que es verdad que ha aparecido en prensa el tema de las dosis de vacunación de la COVID cuando ha habido una infección previa y que no está claro este tema. Y viendo la estrategia, sí que hay una... bueno, pues hay como una estratificación por tipo de pacientes, por tipo de edad y viendo el estado de infección previa de COVID. Si nos podéis alguno de vosotros aclarar exactamente, porque la pregunta que dicen es, si yo tengo más de 80 años y he pasado la COVID, ¿me van a poner solo una dosis? ¿Me van a poner dos? Las vacunas, todas las vacunas han pasado, como ya hemos dicho, ensayos clínicos y han demostrado la eficacia con unas dosis concretas. Distinto es lo que hemos dicho antes, personas que ya han pasado la infección y teniendo en cuenta la necesidad que tenemos de que toda la población esté protegida perfectamente, pueden esperar 6 meses a vacunarse, puesto que la gran mayoría es anecdótico que se contagien y que pueden esperar 6 meses si son jóvenes. Si son mayores, como muy bien ha dicho Susana, en cuanto se recuperan, se pueden vacunar y lo que se recomienda es que se vacune con la dosis aprobada, porque no tenemos claro que una sola dosis, o sea, en el ensayo de Pfizer, que con una sola dosis sea suficiente. Están apareciendo grupos con datos con pequeños grupos de pacientes, pero son pequeños y muchas veces esos datos en grupos pequeños luego no se pueden extrapolar a la población en general. Aquí está habiendo muchas opiniones de tengamos a mucha gente vacunada a medias. Mi opinión es que tengamos a toda la gente que podamos bien vacunada, de acuerdo a lo que se ha dado en los ensayos clínicos. Por supuesto, en gente menor de 55 años que ha pasado la enfermedad, perfectamente pueden esperar 6 meses y dejar su sitio a personas que no están protegidas. Pero cuando se vacunen, si se vacunan, tendrán que vacunarse con la pauta que ha demostrado eficacia. Es hasta que no haya pruebas, que puede que las haya, de que con una sola es suficiente, pero tendremos que esperar a que de nuevo las compañías farmacéuticas lo demuestren frente a las agencias evaluadoras. Es como si de pronto nos estamos preguntando cuánto de ibuprofeno, si me puedo tomar la mitad o no. Tendrás que ponerte lo que tu médico te ha dicho. Esto es así, hay que ponerse lo que toca. Es la mejor manera de estar seguros, creo. Pero aquí hay muchísima polémica, es verdad. En la actualización, la última actualización que ha publicado el 26 de febrero el Ministerio, sí es cierto que hace referencia a que están saliendo cada vez más estudios en los que realmente una persona que ha tenido una infección previa, sobre todo en gente joven, claro, que el efecto de la respuesta cuando se le pone una única dosis es muy importante, es incluso superior a las personas que se han vacunado. Entonces sí que es cierto que el Ministerio en el último documento sí que recomienda una única dosis en pacientes jóvenes sin patología de base que han pasado la enfermedad en los 6 meses previos, ¿no? Que con una dosis sería suficiente. Pero todo, o sea, es verdad que según la evidencia científica, según se van publicando casos, se van cambiando las estrategias y eso no es nada malo, es algo positivo, es algo que para que se demuestre un poco lo dinámico que es, lo actualizado que estamos, que realmente los protocolos se están modificando de forma rápida, no como en otras ocasiones que igual es todo como muy lento, las administraciones van más lentas. Sin embargo, aquí se ve que casi de semana en semana, de quincena en quincena, cambian los protocolos inmediatamente según disponemos de evidencia científica. Entonces, eso es algo positivo. La gente lo ve como un problema, pero muchas veces les genera dudas, pero yo lo veo como algo muy positivo, que esto no lo habíamos vivido antes y, sin embargo, está siendo muy dinámico, muy cambiante y poniendo al día y actualizando los protocolos según la evidencia científica. Y está cambiando y se ve que posiblemente las estrategias se irán adaptando según tengamos datos, que cada vez los vamos a tener
pronto, eficaces, con muchísimos millones de personas, porque se está vacunando mucho a nivel mundial. Entonces, claro, la gente piensa que esto es algo de España, pero los datos y la información es mundial y se actualiza en función de casos y países que ya van muy avanzados. Entonces, es algo muy positivo que se estén cambiando los protocolos constantemente, porque eso quiere decir que estamos actualizados y es algo dinámico. Sí, yo creo que estamos aprendiendo muchísimo, muchísimo con tantísimas personas vacunadas, y aunque la respuesta al mes es muy alta, lo que no podemos saber es cuánto va a durar, si va a durar lo mismo, porque estamos vacunando contra una proteína que el paciente que ha tenido COVID puede tener una buena respuesta antes o no. Entonces, todavía nos movemos como tú dices, seguro que dentro de un mes ya tendremos más noticias y podremos dar mayores certezas, pero cuando no hay certezas, desde luego lo mejor es lo seguro. Eso es. Hay otra pregunta que también, bueno, a mí me gusta mucho los temas de actualidad y hay una recomendación reciente del Ministerio que a mí me parece que es importante y nos preguntan en el chat, es una recomendación de administrar paracetamol de 1 gramo antes de la primera dosis de AstraZeneca y después durante 24 horas y mientras duren los síntomas, bueno, se podría hacer cada 6 horas, ¿no? La pregunta es, ¿esto se tiene que hacer con la primera dosis de la vacuna? ¿Esto se tiene que hacer con las 2 dosis de la vacuna? ¿Cuándo tomar este paracetamol de forma profiláctica para disminuir esa reactogenicidad de la vacuna? Bueno, no sé si, o sea, yo creo que el Ministerio lo pone, yo creo que es lógico ponerla desde la primera dosis. Cuando ya te dan la cita y te dicen que te van a vacunar, como sabemos que está dando reacciones, verdad que son locales y son así de fiebre, pero sobre todo en gente joven, claro, es una vacuna que se está administrando por debajo de los 55 años. Y sabemos que las reacciones locales y de fiebre, de malestar general, sobre todo se dan en gente joven, que lo hemos visto en las residencias, ¿no?, de personas dependientes, que se estaba vacunando a la vez a personal que trabajaba allí atendiéndoles y a las personas residentes. Y sin embargo los residentes mayores prácticamente no han tenido efectos secundarios y sin embargo los que eran más jóvenes, los que atendían a los pacientes, eran los que estaban con fiebre y con el malestar, ese dolor de cabeza. Entonces, esta vacuna sí que parece que da efectos secundarios más locales, más de estado general, de febrícula, y en gente joven sí se recomienda poner el paracetamol antes de la primera dosis y de la segunda, de las 2 dosis. Y una pregunta para Carmen. Carmen, a vosotros os va a llegar un gran grueso de pacientes vacunados y ya los estáis observando porque vosotros habéis comenzado la vacunación tanto en el farmacéutico hospitalario como en el farmacéutico comunitario, con lo cual estáis viendo esa reactogenicidad que tienen las vacunas, la importancia que tienen y estáis haciendo una gran labor también desde el punto de vista de farmacovigilancia y la comunicación de las reacciones adversas. Y ahí vais a tener que ejercer desde la farmacia comunitaria un control de todo ese perfil de seguridad y ese asesoramiento que se le hace al ciudadano que ha podido vacunarse y que tiene algún tipo de reacción adversa. Y después tenéis un papel fundamental en lo que es esa adherencia al tratamiento, ese seguimiento del paciente para asegurar que acude también a esa segunda dosis y esa recomendación farmacéutica que es tan importante, que es tan seguida por los ciudadanos. ¿Qué vais a hacer, Carmen, concretamente desde el ámbito de la farmacia comunitaria? Pues a mí un caso que fue muy curioso, nos llamaron de pronto a la farmacia y de pronto llegó una paciente asustadísima porque empezaba a tener, prácticamente no sabíamos que sabíamos que habían empezado a vacunar a los pacientes y nos llamó un paciente diciendo que tenía muchísima fiebre y que como en nuestra zona además ha habido muchísimos casos de COVID, pues sabía la sintomatología por lo que le había ocurrido a todos sus vecinos y porque a desgracia muchos de ellos habían fallecido. Y nos decían, es que yo ya no sé si tengo COVID
o esto es efecto de la vacuna, esto cuánto me va a durar y no me cogen el teléfono en el centro de salud. Y ya le dije, yo digo, bueno, no se preocupe usted apunte los síntomas, se tome un paracetamol a ver si le baja un poquitín la fiebre y si mañana seguimos igual, ya habla usted con nosotros y le ponemos en contacto con el centro de salud. Pero su máxima preocupación no era que fueran efectos secundarios de la vacuna, sino a ver si me han pegado a mí el COVID y en lugar de estar arreglándome la situación, me la están empeorando. El problema que tenemos es que nosotros no tenemos conocimiento. Sería muy interesante que quizá pudiéramos saber de nuestros pacientes o de los que o poderles preguntar a los pacientes que habitualmente vienen a nuestras farmacias si sabemos cuándo le han puesto la primera vacuna. El preguntarles cuándo va a ser la siguiente vacuna, de tal manera que nosotros proactivamente podíamos avisarles, porque no, es muy fácil que ellos puedan olvidarse de cuándo tienen que ir a vacunarse, o sobre todo en los pacientes que nosotros conocemos que tienen un problema de pérdida de memoria, aunque normalmente son sus familiares los que se encargan. Pero nosotros desde luego lo estamos haciendo, el apuntar un poco determinados pacientes para poderles avisar un día o dos antes, asegurarnos que le han llamado el centro de salud o recordárselo para entre todos poder trabajar para asegurarnos la adherencia a esta segunda vacuna, porque sería una pérdida muy importante si hemos hecho la mitad del trabajo y la segunda parte no la podemos hacer. Pero al final yo creo que es un trabajo en equipo entre el centro de salud, que nosotros en este caso tenemos muy buena relación con ellos, los pacientes y nosotros. Si entre todos trabajamos, conseguiremos un trabajo y un beneficio mucho mayor en pro del paciente. Hay una experiencia previa que se ha hecho, no con la vacunación de la COVID, pero sí que se ha hecho este año con la vacunación de la gripe y se ha hecho en Castilla y León. Bueno, pues ahí ha habido una experiencia previa de colaboración entre la farmacia comunitaria y los centros de atención primaria, donde bueno, pues la tarjeta sanitaria se marcaba la necesidad de vacunación de la gripe al paciente en esa campaña porque tenía factores de riesgo, y entonces cuando acudía a la farmacia comunitaria, bueno, pues realmente el farmacéutico comunitario le preguntaba, le hacía esa recomendación y le insistía en la vacunación de la gripe, y me parece que los resultados que han obtenido han sido bastante buenos a la hora de la adherencia y de acudir al centro de salud y ese centro de primaria para la vacunación de la gripe, aunque este año ha sido un año excepcionalmente, yo creo que bueno, en adherencia de vacunación de la gripe. Perdona, Carmen. Hombre, es que en ese sentido también sería muy interesante, porque nosotros podemos conocer, al menos en la Comunidad de Madrid, con nuestra tarjeta sanitaria, sabemos la medicación que están tomando los pacientes. Si en esa tarjeta sanitaria pudiéramos conocer cuándo le han vacunado a este paciente, eso ya sería fantástico, pero esos datos, pues no, por desgracia, no podemos acceder nosotros a ellos. Pero bueno, es lo que siempre hemos dicho, que sería interesante poder acceder a esa información para poder ayudar al paciente. Hay también bastantes preguntas sobre patologías concretas, sobre enfermedades inmunomediadas, sobre procesos oncológicos o sobre enfermedades respiratorias tipo EPOC, asma. Si hay algún tipo de contraindicación en este tipo de pacientes con vacunación de COVID. No sé si me podéis contestar. Más que riesgo hay recomendación, mayor recomendación, porque claro, estos son factores de riesgo de mayor gravedad, todas estas comorbilidades. Por tanto, estos pacientes, al final se va a priorizar lo que el Ministerio decida y, por supuesto, de acuerdo al riesgo, pero en cualquier caso, estén en el grupo de prioridad que estén, lo que tienen que hacer es vacunarse, porque son personas en un especial grupo de riesgo, claro. Muy bien.
Ya una última pregunta para no alargarnos mucho más. Lo que sí os voy a decir es que las preguntas que no hayamos contestado específicamente del chat, nosotros nos vamos a contactar y haremos un documento de preguntas-respuestas para que podáis tenerlas disponibles en nuestra página de internet de farmacéuticos en Portal Pharma, para que podáis disponer de todas las preguntas y respuestas que os preocupan. Pero tengo una última pregunta y está más dirigida a Daniel, y nos preguntan si desde vuestra perspectiva de pacientes y conociendo cuál es la realidad que hay en España, estáis observando una equidad a la hora de la vacunación o estáis observando alguna inequidad o inequidades más importantes en las comunidades autónomas. Hasta hace un tiempo que ha empezado a haber alguna comunidad autónoma discordante, la verdad es que se iba como un solo hombre, ¿no? Y veíamos que se seguían los grupos, pues obviamente con los temas logísticos, había una comunidad autónoma que acabó antes un grupo que otra, pero bueno, había muy pocas diferencias. Os acordaréis de alguna comunidad autónoma que vacunó a la población penitenciaria, pues quizás un poco antes que otras, aunque no quedaba muy claro, pero bueno, son personas que viven en una institución. Bueno, el eje actual ya ha quedado claro, ¿no? Pero salvo alguna puntita no veíamos ninguna diferencia. Pero va a ser ahora 2 semanas, nos llevamos una sorpresa de que una comunidad autónoma empezó a vacunar a un colectivo por riesgo sin ser por grupo de edad, cuando el resto de las comunidades autónomas no lo habían hecho. Por lo tanto, ya empezamos a ver pues cómo eso del código postal empieza a surgir. No sabemos si esto ha sido una cosa puntual o va a seguir así, pero bueno, igual que te podría haber dicho hace quizás un 25 de febrero como un solo hombre sin ningún caso de inequidad, hoy, día 4 de marzo, ya te decir que ya me consta una comunidad autónoma ha abierto esta espita, y ya no sabemos si una vez que una abre esta espita, el resto pues se siguen aquietando a las normas de estrategia del ministerio, o va a haber pues las que vayan por ese camino. Esto de la equidad o la inequidad, pues al final es muy complejo, y desde mi punto de vista, y esto es una opinión, quitad la nada de atrás y poner solo mi nombre, Daniel García, ¿no? Hemos intentado ir como Unión Europea, ¿no? Y si veis los datos de vacunación, las compras centralizadas, pues he intentado ir casi haciendo un país que es Europa. Y muchos de nosotros nos consideramos europeístas, ¿no? Yo me considero europeo, ¿no? Y hemos creído, creemos en el proyecto común, y hemos ido a una situación dramática que puede ser para mi generación uno de los elementos más graves de nuestra generación, ¿no? Hemos ido como un país, hemos ido comprando todos juntos, con errores, con más y con menos, pero si ves los datos, Europa va como un país, ¿no? Pues con cambios pequeños. Sería muy triste que vayamos Europa como un país y lo que somos un país no vayamos como tal. Pero bueno, ya hemos visto un pequeño brote no muy verde en ese sentido. Esto, por favor, tomarlo como una opinión personalísima. Muchas gracias, Daniel. Bueno, yo creo que con esta última intervención de Daniel vamos a ir cerrando este webinar. A mí siempre me gusta cerrar los webinars o las mesas redondas que modero haciendo una pequeña extracto de cada una de cada una de las ponencias que han hecho los componentes de la mesa. Pero en este caso es que me resulta difícil porque el mensaje ha sido unánime. Entonces voy a hacer un extracto de todo lo que de lo que habéis dicho los 4, porque ha estado muy alineado, muy concordante, y yo creo que también es el mensaje que debe quedar y debe quedar subrayado y marcado en rojo para todos los asistentes de este webinar, que es que las vacunas son seguras, las vacunas tienen eficacia y que nos sirven para controlar, y sobre todo controlar la pandemia en aquellos pacientes que son de riesgo, ¿no? Tremendamente útil para las complicaciones, pero sobre todo porque disminuye radicalmente la mortalidad en aquellos pacientes más vulnerables. Y me parece que lo ha dicho Carmen con una frase: no dudéis en vacunaros. Pero lo habéis dicho todos, ¿eh? A lo mejor Carmen lo ha expresado así, lo ha verbalizado, pero todos sabéis, y yo creo que en ese sentido agradeceros de verdad
la claridad del mensaje tan necesaria ahora, tan necesario para toda la ciudadanía, para solventar y para quitar y disipar todas esas dudas que hay ahora y que ha habido durante un tiempo, y que yo creo que también con la evolución del tiempo y con el conocimiento que tenemos ahora de las vacunas ha mejorado bastante. Pero el mensaje, si yo tengo que terminar con una frase de este webinar, sería: no dudéis en vacunaros. Muchísimas gracias a los ponentes por los mensajes y por la claridad de las exposiciones y por haber contestado tantísimas dudas que hemos tenido en nuestro chat. Muchísimas gracias a nuestros participantes por haber aguantado aquí un tiempecito a esta hora de la tarde en este webinar, y esperamos veros en el próximo webinar, que será sobre vacunación y paciente crónico. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a vosotros.